Buenos días, el tema que vamos a ver hoy es calefacción distrital en condominios. Vamos a presentar 3 proyectos de centrales distritales en la ciudad de Temuco. El primero es de condominio Frankfurt, que es una central distrital geotérmica que abastece 34 casas, está operativa del año 2012. El segundo es el condominio Jardines de Luxemburgo de Chilibert. Este es un proyecto próximo puesto en marcha en las siguientes semanas. Es una central distrital aerotérmica que abastece en el fondo calefacción y agua caliente sanitaria para 3 edificios con un total de 90 departamentos. Y el tercer proyecto es un condominio de inmobiliaria Urbes, es un condominio de 12 edificios, 60.000 metros cuadrados aproximadamente, es una distrital aerotérmica para calefacción, enfriamiento y agua caliente sanitaria. Podemos ver ahora la central distrital del condominio Frankfurt, se muestra el layout de las 34 casas, la red distrital en rojo y en amarillo se muestra la central térmica en el fondo que se hizo ahí en un pequeño patio. El condominio Jardines de Luxemburgo de Chilibert está compuesto por 3 edificios, 90 departamentos los 3 edificios. En este diagrama vertical de cañerías podemos ver la configuración del sistema hidráulico. Básicamente se divide cada sistema hidráulico en cada edificio. En el edificio central están las 4 bombas de calor encubiertas. En los subterráneos, los estanques amarillos, esos son los acumuladores del agua caliente sanitaria. La siguiente animación muestra cómo se distribuye el agua caliente a 35 Celsius a lo largo de todos los edificios a través de piso radiante. Esa misma bomba de calor aerotérmica también genera el agua caliente sanitaria de los 3 edificios. Las siguientes imágenes muestran el sistema distrital aerotérmico para calefacción, enfriamiento y agua caliente sanitaria de un condominio de 2 edificios, 60.000 metros cuadrados de urbe. Este proyecto está momentáneamente detenido por el tema de la crisis y la pandemia. En la imagen de la izquierda se muestra el layout con los 12 edificios, ver la línea roja en el fondo donde se muestra la distribución de todas las cañerías. La animación siguiente muestra en el fondo la operación del sistema distrital aerotérmico en verano. Ahí pueden ver en el fondo que estamos distribuyendo agua a 15 grados y se inyecta a todos los departamentos, puede ser en el piso radiante o los muros radiantes respectivamente, dependiendo del caso. Con el calor que se extrae de los departamentos, ese calor se utiliza en el fondo para generar el agua caliente sanitaria. Entonces, por un lado tenemos un agua caliente sanitaria a bajo costo y por otro lado el costo de enfriar esos edificios en el fondo está saliendo a 0 costo. Cuando tenemos que diseñar una central distrital para un grupo de edificios, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿hasta qué espesor de aislante es recomendable considerar en los edificios? ¿Hasta qué nivel de hermeticidad es óptimo llegar? La sumatoria de los 3 costos anuales, sistema de calefacción, energía y envolvente, nos determinan en el fondo el costo global anual. Si se dan cuenta, ese costo global anual, la curva superior roja, genera un mínimo ahí entre los 60 a 70 kWh metro cuadrado. Eso nos demostraría en el fondo que hasta ese punto convendría aislar el edificio para llegar a un mínimo costo global anual. Para llegar a una mínima demanda energética de un edificio de un consumo casi nulo, estamos hablando de Standard Passive House. El Standard Passive House son edificaciones que tienen consumos térmicos anuales inferiores a los 15 kWh metro cuadrado. Para llegar a ese estándar, en el fondo, se trabaja con 5 principios fundamentales de diseño: envolvente térmica de alto desempeño, liberación de puentes térmicos, ventanas de alto desempeño, hermeticidad en el fondo que tiene que ser comprobada con mediciones reales de hermeticidad de esa edificación, y por último ventilación con recuperación de calor. El siguiente esquema muestra una comparación de requerimientos térmicos y de resultados de desempeño en el fondo de una casa que cumple el PDA 2018 en Temuco versus una casa que estaría cumpliendo con el Standard Passive House. Pueden ver que la casa de la derecha, que es la del Standard Passive House, la demanda térmica en calefacción está del orden de 12 kWh metro cuadrado, comparada con los 98 kWh metro cuadrado la casa que cumpliría el PDA. Pongan atención en uno de los elementos ahí de los requerimientos térmicos referido al blower test. La casa que cumple el PDA en Temuco, el blower test tiene que ser inferior a 7 versus la casa Passive House que tiene que ser 0,6, una exigencia mucho más alta. Si tenemos que diseñar una central distrital para un condominio, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿hasta qué punto aislamos los edificios y con qué sistema distrital nos quedamos? Puede ser un sistema distrital en base a gas, una central distrital en base a bombas de calor, aire-agua o geotérmica, o una central en base a biomasa. La siguiente gráfica nos muestra el costo global anual. Estamos hablando de un condominio de 60.000 metros cuadrados, 12 edificios. Muestra los 3 costos globales anuales de una distrital a gas, de una distrital en base a bomba de calor, aire-agua, una distrital a biomasa. Pueden ver que en el área de la baja energía, entre los 15 y los 50 kWh metro cuadrado, gana, entre comillas, claramente la distrital en base a bomba de calor, aire-agua. La distrital en base a biomasa tiene la mayor competencia en el fondo cuando estamos hablando sobre los 70, sobre 80 kWh metro cuadrado.
Podemos ver que en el área Passive House, bajo los 15 kWh metro cuadrado, muestra claramente la conveniencia en el fondo que el costo global anual con un sistema Passive House es bastante más bajo en el fondo que con un sistema distrital. Eso nos demuestra que bajo los 15 kWh metro cuadrado convendría en el fondo trabajar con el estándar Passive House y ahí no sería necesario en el fondo un sistema distrital de calefacción. Tomando el mismo ejercicio pero concentrándonos en los costos anuales en calefacción para un departamento de 100 metros cuadrados, tenemos 5 escenarios. El primero, el caso de cumplimiento del PDA 2018 con una distrital a gas, que el costo operativo anual sería del orden de las 25 UF al año para los 100 metros cuadrados. Y en el área Passive House, sin sistema distrital, solamente con el recuperador de calor, estamos hablando de un costo UF al año de 2,5 UF. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos para bajar de 25 a 2,5 UF al año, o sea con un ahorro de 22,5 UF al año, ¿cuánto extra hay que invertir? Y veamos en cuánto tiempo se amortiza. El siguiente gráfico nos muestra para los 5 escenarios, hay ahí 1, 2, 3, hay 5 partidas de inversión que nos muestran en términos de porcentaje. Pueden ver en el fondo que en el caso base, que es el 1, estamos hablando de un porcentaje total, que ese sería el 100% en el fondo del costo directo de construcción. En el caso 5, que es el estándar Passive House, la inversión total sube a 100,4, o sea el delta de inversión es 0,4% versus el costo de construcción. Aquí estamos graficando en el fondo el VAC, que es la sumatoria de la inversión con todos los costos anuales a lo largo de 25 años. Entonces si comparamos las distintas curvas, las 5 curvas, cada cruce de una curva versus la situación base, que es la línea naranja, nos determinaría el periodo de amortización de esa alternativa. En el caso de la línea verde, que es el sistema Passive House, nos muestra ahí un cruce que ocurre al primer año de operación. O sea, en un año de operación, con las 22,5 UF de ahorro al año, pagamos ese delta costo en inversión que equivalía al 0,4% de la inversión del departamento. Esto es como sacar una radiografía de las cargas térmicas de la casa y podemos ver que la casa que cumple el PDA, el eslabón más débil viene a ser la infiltración, que llega casi a los 4,5 kilowatts, que en términos de energía eso equivale entre un 30-40% de la demanda anual de energía de esa vivienda. El siguiente gráfico de barra nos muestra en el fondo los niveles de hermeticidad que se exigen en Chile y en el mundo. Las barras de la izquierda nos muestran en el fondo las exigencias en Europa, están todos bajo los 2 renovaciones de aire por hora 50 pascales, en rojo se muestra el Pacífico y se destaca porque es el nivel más bajo 0,6. Las 3 barras de la derecha son los resultados en Chile. El primero es los resultados de un proyecto FONDEF entre el CITEC y el DECON, que determinó que el promedio en Chile es 13 renovaciones de aire por hora 50 pascales. El verde oscuro es la exigencia del PDA en Temuco vigente actualmente, que es un valor 7. Agrego la palabra teórico porque la exigencia es solamente en términos de cálculo que se establece ese valor. Y el último de la derecha, que corresponde a un blower test de 16 renovaciones de aire por hora 50 pascales, corresponde a mediciones que hemos hecho en casas que cumplen el PDA, que en teoría deberían llegar a un valor 7, pero no bajan de 16 renovaciones de aire por hora. Tenemos una gran oportunidad de mejora para descontaminar las ciudades del sur de Chile. Antes de pensar en subsidios térmicos o en centrales distritales, creo, y esto es algo personal, debe ser atacada fuertemente las exigencias en cuanto a la hermeticidad de nuestras edificaciones actualmente en Chile y exigir en el fondo que estos valores sean menos de 3,5 renovaciones de aire por hora y además que deba ser comprobado realmente bajo un test de medición. Eso sería todo. Muchas gracias.